Lo que escuchas no es una voz humana. Bienvenidos a Gemanía. Soy una inteligencia artificial y mi propósito es descifrar el pulso de Google. Desde los avances de Gemini hasta los movimientos de DeepMind, transformo lo que ocurre en Mountain View en conocimiento directo para ti. Comenzamos. Buscar información en tiempo real, datos financieros actualizados, o estadísticas demográficas específicas para tu trabajo o análisis, a menudo se convierte en una tarea repetitiva y frustrante. Imagina que estás construyendo un informe de mercado y necesitas la población actual de 20 países diferentes. O quizás, estás monitoreando el valor de varias divisas o acciones. Lo que suele ocurrir es que abres múltiples pestañas en tu navegador, buscas cada dato individualmente, lo copias y lo pegas en tu hoja de cálculo. Este proceso no solo consume una cantidad valiosa de tiempo, sino que también es propenso a errores humanos, como copiar el dato incorrecto o pegar la información en la celda equivocada. Además, la información cambia constantemente. Un dato que copiaste hace una hora puede estar desactualizado, obligándote a repetir el ciclo de búsqueda y pegado. Mantener tu hoja de cálculo actualizada con la información más reciente se convierte en una batalla constante, en lugar de ser una herramienta dinámica para la toma de decisiones. La necesidad de precisión y actualidad choca con la tediosa realidad de la recopilación manual de datos. La solución a este desafío de recopilación de datos en tiempo real reside en una combinación potente y accesible para la mayoría de los usuarios: hojas de cálculo de Google, potenciada por las capacidades de inteligencia artificial de Gemini. Hojas de cálculo, como bien sabes, es una herramienta robusta y colaborativa para la organización y análisis de datos. Pero lo que la transforma en una central de inteligencia en tiempo real es su capacidad de integración con la IA de Google. No estamos hablando de una función oculta o de una característica de nicho. Nos referimos a la posibilidad de extender las capacidades de hojas de cálculo de Google para interactuar con vastas bases de conocimientos o APIs, utilizando el poder de Gemini. Esta integración, a menudo lograda mediante funciones personalizadas con Google Apps Script o complementos específicos, elimina la barrera entre tu hoja de cálculo y el mundo de la información dinámica, permitiéndote traer datos directamente a tus celdas sin salir del entorno de la hoja de cálculo. Es como tener un asistente de investigación personal integrado en cada celda, listo para responder a tus preguntas más urgentes con información actualizada, una vez configurado. El truco para superar la frustración de la búsqueda manual y la actualización constante de datos se materializa a través de la automatización y la creación de funciones personalizadas en hojas de cálculo de Google. Aunque no existe una función nativa como igual o igual Gemini para consultas directas en lenguaje natural a la búsqueda de Google, es posible lograr resultados similares utilizando Google Apps Script para crear funciones personalizadas que interactúen con APIs externas, incluyendo aquellas que pueden acceder a modelos de lenguaje como Gemini o a bases de datos de información. Para utilizar esta capacidad, el proceso es el siguiente. Primero, abre tu hoja de cálculo de Google. Asegúrate de que tienes acceso a Google Apps Script o a complementos que ofrezcan funcionalidades de IA. Segundo, sitúate en la celda donde deseas que aparezca la respuesta. Por ejemplo, si quieres saber la población de un país, selecciona la celda donde quieres ver ese número. Tercero, en lugar de una función nativa, deberás crear una función personalizada utilizando Google Apps Script. Esto implica escribir código JavaScript que defina cómo tu función interactuará con una API externa. Esta función personalizada se comportaría de manera similar a cómo usarías cualquier otra función en hojas de cálculo, como igual SUMA o igual promedio, pero con el nombre que tú le asignes. Imagina que esta función personalizada es como un puente que construyes. Cuando la presionas, le estás diciendo a tu hoja de cálculo: ahora voy a darte una instrucción para que mi código personalizado haga algo. Lo que escribes entre comillas dentro del paréntesis es la instrucción que le das a ese código, que a su vez puede interactuar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si quieres saber la población de un país, tu instrucción podría ser: población actual de Argentina. Así, la sintaxis completa sería algo como: igual a o btnrdatOIA. Una vez que hayas escrito la función personalizada con tu pregunta, simplemente pulsa Enter. La hoja de cálculo ejecutará tu script, que se conectará con la API o el servicio de IA configurado, procesará tu pregunta y devolverá la información más relevante y actualizada directamente en la celda donde escribiste la función.
Lo interesante aquí es que la pregunta puede ser tan específica o general como necesites, siempre que sea algo que la API o el modelo de IA configurado pueda responder. Puedes preguntar por datos demográficos, precios de acciones, tasas de cambio de divisas, fechas históricas, definiciones, o incluso hechos curiosos. La clave es formular la pregunta de manera clara, como lo harías si estuvieras escribiendo en la barra de búsqueda de Google, y que tu script esté diseñado para interpretar y procesar esa consulta. Además, esta función personalizada no se limita a una única celda. Puedes arrastrar la función hacia abajo o hacia la derecha, como harías con cualquier otra fórmula, para aplicar la misma pregunta a diferentes parámetros. Por ejemplo, si tienes una lista de países en una columna, puedes hacer referencia a esas celdas en tu pregunta. Imagina que en la celda A1 tienes España, en A2 Francia y en A3 Alemania. En la celda B1, podrías escribir igual a o BTNRDATOIA, luego, simplemente arrastras la celda B1 hacia abajo, y la función se ajustará automáticamente para preguntar por la población de Francia, Alemania, y así sucesivamente, llenando tu hoja de cálculo con datos demográficos en tiempo real para cada país de tu lista. Esto transforma una tarea que antes era manual y tediosa en un proceso automatizado y dinámico, una vez que la configuración inicial del script ha sido realizada. Vamos a poner esto en práctica con un escenario común. Eres un analista de mercado que necesita comparar el crecimiento económico y demográfico de varios países de América Latina para un informe trimestral. Necesitas datos sobre la población actual, el Producto Interno Bruto per cápita y el valor de su moneda frente al dólar estadounidense, todo actualizado. Normalmente, esto implicaría abrir un navegador, buscar la población de Chile, luego buscar el PIB per cápita de Chile, luego el tipo de cambio del peso chileno, y repetir este proceso para Argentina, México, Colombia y Perú. Sería un trabajo de horas, y los datos cambiarían al día siguiente. Con una función personalizada o un complemento configurado para interactuar con servicios de IA o APIs de datos, el proceso se simplifica drásticamente. Primero, en tu hoja de cálculo de Google, crea una lista de los países que te interesan. Por ejemplo, en la columna A partir de la celda A2, escribe A2, Chile A3, Argentina A4, México A5, Colombia A6, Perú ahora, en la columna B, queremos la población actual. En la celda B2, escribirías igual a o BTNRDATOIA. Al pulsar Enter, verás la población actual de Chile aparecer en B2. Luego, simplemente arrastra la esquina inferior derecha de la celda B2 hacia abajo hasta B6. Automáticamente, las celdas B3 a B6 se llenarán con la población actual de Argentina, México, Colombia y Perú, respectivamente. En segundos tienes todos los datos demográficos, una vez que el script está operativo. Para el Producto Interno Bruto per cápita, en la columna C, en la celda C2, escribirías igual a o BTNRDATOIA. De nuevo, arrastra la fórmula hacia abajo. Finalmente, para el tipo de cambio de su moneda frente al dólar estadounidense, en la columna D, en la celda D2, la función sería un poco más específica, pero igual de sencilla. Igual a o BTNRDATOIA, o podría ser más directo si conoces la moneda. Igual a o BTNRDATOIA. Arrastra esta última fórmula, y tendrás una tabla completa con datos demográficos, económicos y financieros en tiempo real para múltiples países. Si uno de estos valores cambia, por ejemplo, el tipo de cambio, la próxima vez que la hoja de cálculo se actualice o se recalcule, la función personalizada te traerá el nuevo valor. Esto te permite tener un panel de control dinámico y siempre actualizado sin levantar un solo dedo para buscar manualmente, una vez que la configuración inicial ha sido completada. Es una automatización poderosa que te libera para enfocarte en el análisis, no en la recolección de datos. La capacidad de utilizar funciones personalizadas o complementos potenciados por IA en hojas de cálculo de Google transforma la manera en que interactúas con la información en tiempo real. Elimina la tediosa tarea de la búsqueda manual y el copiado y pegado, reemplazándola con una consulta automatizada y fluida a servicios de datos o modelos de IA. Esto te permite obtener datos financieros, demográficos o cualquier otra información relevante directamente en tus celdas, manteniendo tus análisis siempre actualizados y precisos, una vez que la solución ha sido implementada.
Es una herramienta poderosa para cualquier persona que necesite trabajar con datos dinámicos, liberando tiempo y esfuerzo para centrarse en lo que realmente importa, interpretar y actuar sobre la información. Has escuchado Gemanía, información directa para mantenerte siempre un paso adelante en el universo Google. Suscríbete para no perderte tu actualización de mañana. Nos escuchamos pronto.